La prédica de hoy se titula El trabajo de Dios es restaurar. El nuestro, confiar. ¿Cuál le parece más difícil? ¿Cuál le parece más difícil? ¿El restaurar o el confiar? Siempre el restaurar, ¿verdad? Implica muchas cosas. Pero fíjense cómo somos los seres humanos, que siempre nos inmiscuimos en el trabajo de Dios. Queremos hacer la chamba del Señor. Y decimos, como diciéndole, espérate, Señor, déjame ayudarte, Señor. O córretele de una vez, ¿no? Yo puedo hacerlo mejor. Déjame restaurar mi vida. Déjame restaurar la vida de mi hijo drogadicto, de mi hijo, de mi esposo alcohólico, de mi esposa viciosa, de esto, del otro. Y andamos ahí tratando nosotros de resolver el mundo, de restaurar vidas. Pero hoy aprenderemos que es el trabajo, ¿de quién? De Dios. Nuestro trabajo, si así se le puede decir, es confiar. Debemos aprender a confiar, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra nos lleva a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y para los que leemos asiduamente la palabra de Dios, este es un versículo que lo sabemos bien, ¿verdad? 2 de Crónicas 7:14 en la Reina Valera dice así, y escuche bien, así dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y subraye sanar su tierra. Sanar aquí es de la palabra hebrea Rafa. ¿Se acuerdan cuando dicen Jehová Rafa, el Señor de mi sanación, verdad? Pero la palabra hebrea aquí no es solamente sanar, de curar, sino, dice así, propiamente esa palabra hebrea Rafa refiere a remendar, remendar con puntadas. ¿Sabe lo que es eso? ¿Vio cuando usted, pues realmente las mujeres, verdad? Que cuando antes lo hacíamos, ahora no, ahora lo tira y compra algo nuevo, seguro, ¿no? Pues yo recuerdo que mi madre, pues los niños somos pues bien desubicados, ¿verdad? Siempre tirándonos, revolcándonos. Entonces yo tenía los codos y las rodillas, pues todas rotas. Y en esa época, en los 80s no había modas, o en los 70s no había modas de vestir todo roto, ¿verdad? Como ahora tienen la mezclilla toda rota, ¿no? En esa época no había eso. Si estaba roto, estaba mal visto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Los que tienen canas, pues ahí está, ¿no? Era mal visto. Entonces, ¿qué hacían nuestras madres? Ponían unos parches. Remendaban, y ponían unas puntadas, cosían unos parches y teníamos los parches aquí. A mí no me gustaba porque se veía mal, pero ni modo, me decía madre, entonces no te revuelques. Entonces, no, decía, no, mejor le sigo revolcándome y prefiero los parches. Y andaba con los parches aquí en las rodillas y en los codos. Eso se trata la palabra Rafa. Propiamente dice remendar con puntadas. Figurativamente sí es curar, pero también es arreglar, también es cuidar, también es restaurar, también es sanear. En la traducción viviente, nuestros hermanos traductores así lo pusieron. En el versículo 14 dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre. ¿Cuántos llevan el nombre de Cristo? Amén, ¿verdad? Somos cristianos y lo decimos con un orgullo sano, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo. Y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, dice esta versión, ¿verdad? Restauraré, ¿qué cosa? Su tierra. Y aquí tierra significa todos los aspectos de su vida. Dios sabe que necesitamos salud para vivir esta vida, ¿sí o no? Dios sabe que necesitamos cuidado en nuestra familia, necesitamos orden en nuestra familia. Dios sabe que necesitamos para eso también cosas materiales, un techo, comida, ropa, educación, etcétera. Dios lo sabe perfectamente. No hay que recordarle eso al Señor.
Por eso Él dice, restauraré tu tierra. No solamente tu salud, como pensamos que Rafa es pura salud. No, restauraré toda tu vida. Paquete completo. ¿Sí me entiende? Dice, yo Dios, el Señor está diciéndonos así, yo Dios voy a remendar con puntadas. O sea, ¿las puntadas duelen o no? Pues sí, a veces duelen. O sea, voy a remendar con puntadas, pero van a remendar tu vida. O sea, comenzando por tu ser interior, tu espíritu y tu alma. Y claro, también tu cuerpo. Voy a remendar tu familia, las relaciones con tus seres queridos. Voy a remendar tu trabajo, tu prosperidad material también. Y cómo no, nuestra razón de ser discípulos de Cristo. Remendaré tu ministerio. Y algunos dicen, ay, eso está bien, pues si ya tengo el otro con eso, no, eso si quieres no. Pero esto es lo más importante para el Señor. Para nosotros muchas veces no, pero para el Señor sí es importante nuestro ministerio. Y sabemos que el ministerio empieza ¿por dónde? Por la casa. Y todos tenemos hijos o nietos, sobrinos, esposas, esposos que andan alejados de la fe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos traemos algún. Rápido es recordarlos, porque los amamos. Y nuestro ministerio es el ministerio de salvar almas que Cristo comenzó. Debemos. Y el Señor dice, voy a restaurar ese ministerio también. Por eso la palabra dice, tú y tu casa serán salvos. Porque el que anda en los caminos de la fe, en los caminos de Dios, el Señor hasta los enemigos hace quedar bien con nosotros. Imagínense a nuestros seres queridos. Claro que sí, mis hermanos. El Señor sabe que necesitamos restaurar todos los aspectos de nuestras vidas para así poder servirle como solo Él se merece. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 3, en los requisitos de los diáconos, ¿sabe qué es diáconos, no? Servidor, un servidor. Todos somos servidor de Dios, en la casa, en la congregación, en el trabajo, en donde usted esté. Y dice así, los requisitos, las condiciones para ser un servidor de Dios, un diácono. 1 Timoteo 3, 8, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice así, versículo 8, asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables. Y aquí hombres o mujeres genéricamente, ¿no? Deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. ¿Se fijan la importancia de estos requisitos? Claro, para los líderes, para los pastores en las iglesias locales, todavía es más exigente, ¿verdad? Ahí está antes lo que pide a los pastores. Y es más exigente, la vara está más arriba. Pero aquí Dios nos muestra que para servirle a Él, para ser diáconos, debemos antes dejarnos restaurar en toda nuestra manera de vivir. Si checa los requisitos o condiciones para ser diáconos, servidores, pastores también, se dará cuenta que son personas que se dejaron restaurar por el Señor, que buscaron vehementemente esa restauración que solo el Señor puede ofrecernos. No la buscaron en ellos, y yo puedo decir en mí, y usted está sirviendo, en usted tampoco. Usted sabe que no está en nosotros esa restauración. Nosotros no hicimos nada, absolutamente nada, mis hermanos, para haber tenido este gozo y esta paz en el Señor. ¿Verdad que no? Nada hicimos. Él hizo toda la obra y nosotros confiamos en esa obra. Confiamos en ese poder. Confiamos en esas promesas que Él siempre va a cumplir y que siempre ha cumplido. Por eso nosotros vivimos por fe, nosotros confiamos.
y Él sigue la restauración en nuestras vidas. ¿Cómo buscaron nosotros, cómo buscamos esa restauración en nuestras vidas? Cada quien sabe, se acuerda o está ahora experimentando, ¿no? Pero el pasaje principal de hoy nos explica bien eso, ahí en Crónicas, ¿verdad? En el versículo 14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. O sea, esta es la manera de ¿qué? De permitir que el Señor obre, trabaje en mi vida. Para la gente que dice, ay no, pero yo no sé, yo escucho tantas cosas de los otros hermanos que viven sanidades, viven milagros de esto y del otro, y que ven al ángel que les habla y esto y lo otro. Ay, eso solamente aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es para ¿qué? Para que nosotros también lo experimentemos, mis hermanos. No es algo que solamente, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros seamos espectadores en un cine, sino que nosotros seamos protagonistas de la película. Por eso dice, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Escuche bien, humillados ante Dios, en oración constante. O sea, buscando estar en la presencia de Dios, como dice el salmista, en sus atrios, en su lugar santo, ¿verdad? En su monte santo. Pero dice ¿cómo se presentaban en la antigüedad la gente que se quería presentar ante Dios? Con manos limpias, con manos santas, purificados, se dice, con manos limpias, apartados de una conducta, ¿verdad? Que mala, que desperversa, dice aquí en 2 de Crónicas. Nosotros decimos una conducta que no agrada a Dios. ¿Se da cuenta? Y yo voy a buscar a Dios y sigo en mis borracheras, en mis vicios, en mi maledicencia, en mis tranzas, ¿verdad? En mis maquilaciones. Y después, Señor, ¿por qué nunca me hablas? El hermano le contestaste, yo siempre aquí, soy el hijo, la oveja negra aquí de la familia, ¿o qué, Señor? El Señor aquí nos está enseñando cómo buscarle. Y Él, ¿cuándo responde? Dígalo. Siempre, ¿verdad? Siempre responde. Siempre responde. ¿Cuándo? Siempre. Un padre bueno, si yo que soy malo, cuando mis hijos me hablan, yo les respondo, aunque sea mal, ¿verdad? Cállate, pero de perdido le respondo, ¿no? Imagínate que si yo que soy malo le respondo, ¿cómo nuestro Padre Celestial, que es bueno y perfecto, no nos va a responder? ¿Sí entiende? No hay lógica en eso. Todos estos pasos que acabamos de mencionar, de humillarse, de orar, de buscar su presencia, con manos limpias, ¿verdad? Todos estos pasos, o vamos a llamar así, nosotros le llamamos vivir por fe, que es confiar en Dios y no en nosotros. Hay una hermana, me acuerdo un caso que me comentaba un pastor allá en otra congregación que estaba, una hermana una vez lo buscó en una consejería y le preguntó. Ella hacía negocios, ¿verdad? Era buena haciendo negocios, pero una separación con su marido por X circunstancias y unos hijos que andaban muy bien rebeldosos. Y ella andaba muy atribulada, vamos a decirlo así. Y buscó consejería, eso es bueno, ¿verdad? Entonces, le dijo al pastor, ay pastor, ya no, mire, voy a hacerlo a mi manera esto. Yo soy buena en los negocios, mi marido no, y él para qué quiere parte del negocio. Entonces voy a hacerlo así y así y asado, y empezó a contar los detalles. Y uno lo pone a pensar en la manera de un inversionista o de un hombre de negocio, y dice, no, pues buena estrategia, muy bien. Pero la hermana seguía pensando de esa manera y dice, y así, y voy a salir adelante, y así yo voy a restaurar mi vida, que mi marido arruinó, que mis hijos me están arruinando. Yo voy a ayudar a mis hijos a volver a andar bien, pero primero yo tengo que restaurar mi negocio
y así voy a restaurar mi vida. O sea, tenía todo un plan para restaurar su vida ella. Lo tenía todo detallado, muy minucioso, ¿no? Muy, muy bien hecho, así como que dice, ¿no? Pero uno se puede pensar, pues se cree Dios, ¿verdad? El pastor entonces que le estaba dando la consejería a la hermana, le preguntó, ¿y dónde está Dios en todo esto de tu restauración de tu vida? ¿A dónde dejaste al Señor? Y la hermana se quedó, y sí, ¿no? Pero dijo, miren, y dijo, al parecer, dice, la hermana dice, pues no, mi intención no es sacar al Señor, no, yo sé que Dios es bueno. Y yo, como hija suya, yo sé que Él siempre me va a ayudar. Así que mi actitud es buena, yo estoy planeando, yo estoy esforzándome, yo estoy haciendo las cosas, tratando de sacar las cosas adelante y le echo ganas y Él no me va a dejar sola. Entonces el pastor le preguntó, ¿y desde cuándo Dios, el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, necesita de su ayuda? ¿Desde cuándo? Mis hermanos, esto nos da una enseñanza, ¿verdad? Dios no quiere un socio comercial. Dios no quiere un socio para un emprendimiento, un proyecto de negocios. ¿Entiende? Dios quiere un hijo. Dios quiere una hija que le ame, que conozca de su amor y le puede amar por eso y por ese amor le obedezca. Eso es lo que quiere Dios. Ay, ¿a poco nomás eso? Sí, es eso nomás. ¿Qué buscamos los padres? ¿Qué buscamos los padres y los hijos? Que sean grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que tengan un matrimonio hermoso, como Dios manda, y que sean benditos en el Señor, ¿verdad? Como el Señor también quiere. Eso es lo que queremos, todo lo que queremos es eso. Y nosotros, vuelvo a repetir, que somos padres malos, queremos eso de nuestros hijos. ¿Cuánto más el Señor desearía esto? Pero no quiere un socio comercial, repito. No quiere que le andemos tratando de ayudar al Señor. Porque se ve bien así como, ay no, pues no está bien, pues yo estoy ahí esforzándome y no sé qué. No, espérame, no habla de que no te esfuerces, sino habla que todo comienza ¿por qué? ¿Por el esfuerzo, por el sacrificio o por la fe? No, por la fe, ahí está. Nuestro trabajo es la fe, no es el sacrificio. Claro, la fe lleva a un esfuerzo, pero el esfuerzo, ¿en dónde? En la voluntad del Señor. El Señor me va a dictaminar por dónde es mi andar y yo voy a andar y esforzarme en ese camino que el Señor me manda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no necesita mi ayuda por más influyente, por más millones de seguidores que tenga en las redes sociales, por más poderoso y sea el presidente de un país como México, yo soy el presidente y se dicen las cosas como yo quiero. Por más usted que sea lo que sea aquí en esta tierra, Dios tiene el control. Dios tiene el poder para restaurar su vida, su tierra. Y quiere hacerlo. Eso es lo bueno. Esa es la buena noticia. Y sabe que ese es su trabajo, no el nuestro. El nuestro entonces es vivir por fe, confiar en que Él va a hacer la obra. Amén. Otro ejemplo, la otra vez que estaba hablando con el pastor Toño Ortiz, él comentaba, no sé si lo comentó, creo que sí lo comentó en alguna predica también, que él tenía problemas empezaba como que tener un poquito de problemas de los ojos para ver. Usted sabe que para los pastores es importantísimo estar leyendo. A mí me ha salvado muchísimo la Biblia en audio, la verdad, ¿no? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las Biblias en audio? La verdad, híjole, antes estaba ya hasta lloraba, no lloraba porque estaba ahí emocionado, sino lloraba porque ya no podía ni leer, veía todo borroso ya de la lectura. Y ahora ya que puedo escuchar, combinarlo, ¿verdad? Leer y escuchar, y eso me ha ayudado, me ha dado más descanso a los ojos. Pero el pastor Toño Ortiz traía apenita estaba como que sintiendo, o por ahí era algo psicológico, no sé. ¿Por qué? Porque su abuelita dice que tuvo glaucoma y eso le afectó mucho. Su padre tuvo glaucoma y le afectó mucho.
Entonces fue y consultó a un oftalmólogo conocido de la familia de él, un conocido de toda la vida, dice. Y para a ver qué síntomas de glaucoma él podría presentarse. Entonces este médico le dice, no, pues sí, mira, fíjate que ya veo que hay indicios, principios de glaucoma en ti, es obvio, aparte tu abuelita, tu padre y varios familiares tuyos tuvieron ese problema y tienen ese problema. Y el glaucoma, usted sabe, es principalmente hereditario, dicen, principalmente. Entonces dice, no, pues entonces es obvio, ya a tu edad, a los 70, y pues obvio que vas a tener eso, así que pues más que obvio. Entonces él se quedó ahí un poco entristecido porque él veía que, ¿cómo voy a poder ser pastor si no puedo leer? Y no sé si usted lo vio predicar los jueves, que siempre predica ahí en Colón, siempre él viene con su Biblia, ¿no? Siempre a la antigua. Los hace esperar a ustedes que están buscando la Biblia así como antes la hacíamos. Yo ahorita lo traigo así preparado, ¿no? Él también lo trae preparado, pero a él le gusta a la vieja usanza, ¿no? Y él se entristeció mucho porque decía, híjole, ¿cómo voy a servir al Señor así? Entonces su hija le dice, mira, pa, pues tú eres de consultar mucho y te gusta pedir segundas opiniones, pues ve, pero una segunda opinión. Y fue y pidió una segunda opinión con otro oftalmólogo. Un oftalmólogo ahí que tiene mucha experiencia, ¿no? Y va y le dice, el oftalmólogo lo revisa y primero el pastor Toño le dice, ay, oye, mira, me dijo no me digas nada. No quiero que me sesgues, no me digas nada. Yo voy a revisarte de cero y después veremos qué traes. Y después, si quieren, me dice qué te dijo el otro. ¿Cómo ves? Y ya le dijo, ok, estoy de acuerdo. Entonces ya lo revisó. ¿Vieron cuando va a una consulta, después vienen los resultados y usted ahí está ahí a la expectativa? Y va a entrar el médico serio y dice, ay, no, ¿qué va a pasar? Y sí, no, pues se pasa, ¿no? Un poco. Yo me acuerdo cuando yo me operé las dos rodillas y entonces yo me acuerdo cuando el médico llegó así y ya llegó con cara así de pocos amigos y yo dije, ay, no, ¿qué pasó? ¿Ya no voy a poder caminar bien o qué? Y el médico, no, pues el médico tenía cara de pocos amigos porque siempre estaba así serio. Y ya me dice, no, está todo bien, salió a la perfección la operación. Ay, Señor, gracias. Pero así vino el médico, dice el pastor, y entonces ya llega y le dice, mire, ¿qué le dijo el otro doctor? Y le dice, bueno, me dijo que ya tengo principio, que me tengo que ir al láser y la operación de esto y que antes que el nervio le genere la presión y me quede ciego y que no sé cuánto. Le dijo, usted quédese tranquilo, no necesita nada. Esas fueron las palabras. Y mi hija que está aquí en otro consultorio, ella es especialista en glaucoma. Así que la trajo y ahí mismo le hicieron todo lo de vuelta. Y la hija dijo, no, está bien. Para su edad eso no es algo totalmente normal, no requiere ninguna operación, no es nada. Entonces estaba el pastor así vio que cuando uno se consulta a los oftalmólogos están en esos sillones como los dentistas, ¿no? Bien cómodos, ¿no? Eso que se quedan dormidos como alguno aquí, no se cree. Estaba así y él, pues sí, cuando le dicen eso, él hace así y se mira para atrás y ahí dice que dijo, que vio las letras que el Señor le dice, lo que tú me pediste tantas veces de rodillas, ahora lo recibirás. Y se puso a llorar. Yo también me puse a llorar. Dije, no, pues. No sé si lo habrá visto como Daniel 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan esos dedos que le aparecieron a Belsasar, el rey babilonio? Mene, mene, tekel, uparsin. No sé si lo vio así, pero dice que él se recostó y vio las palabras así del Señor en el techo. Lo que tú me pediste tantas veces de rodilla, ahora lo recibirás. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo importante? El pastor se acercó humillado, orando al Señor, con manos limpias, y confió en el Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Respondió. Lo que mejor sabe hacer, restauró sus ojos, restauró lo que necesitaba él para que él siga su ministerio. Hay que dejar lugar a Dios para que Él haga su trabajo, mis hermanos. Eso hizo el pastor Toño, le dejó el lugar al Señor, al que Él le correspondía, y Él nomás confió. Y confiar significa humillarse, orar constantemente,
clamar ante Dios, confiando. ¿Cuánto necesita esto que lo está molestando, que tiene esa debilidad, que tiene esa escasez? Ay, no me alcanza, que esto y lo otro, tengo este problema, tengo esta pelea con... ¿Cuánto está orando y poniéndose de rodillas ante el Señor, ante el que puede restaurar esa situación? Eso es una pregunta válida, ¿no? Que hacernos cada uno, ¿verdad? Otro ejemplo, hoy es una prédica de ejemplos, ¿no? Otro ejemplo, esto lo comenté alguna vez, así más o menos rápido, la del pastor Sergio Dueñas, se lo conocen, ¿verdad? Él es el director de aquí del IPCO, ¿no? En Casa de Oración. Él antes estaba en Casa de Oración Las Águilas y ahí rentaban un lugar. Y en ese lugar que ellos rentaban, cuando Casa de Oración Colón lo llama de vuelta al pastorado aquí, él le dejó a otro pastor ahí, ese pastor lo engañó. Ese pastor le fue mal, ¿verdad? Entonces andaba con sus rollos, ¿verdad? Y le dejaron eso sin pagar la renta y estaba a nombre del pastor durante años. Entonces, usted sabe que después de 2 años no se pueden exigir rentas, cosas así, nada, aquí en México. Pero el dueño de ahí utilizó una maniobra con los jueces de aquí que pues son dados un poco a recibir dineros, ¿verdad? Un poco dineros ahí extras. Y en segunda instancia ganó y le embargaron la casa. Esa casa que él había obtenido por el Señor hace muchos años, cuando él perdió la vista, y el Señor le dio esa casa de regalo, ¿verdad? Y el ministerio, ¿no? Que ahora está ejerciendo. Entonces nos juntamos algunos amigos cercanos del pastor y estuvimos ahí viendo el asunto, pero yo me acuerdo que andábamos todos así como afanados. Orábamos, sí, pero yo en mi oración, yo no escuchaba la respuesta del Señor. Y cuando no la escucho, después con algo que parece apremiante, ahí hay una alerta, ¿verdad? Fuimos a varios abogados, uno de la confianza de uno de los hermanos que ahí estaba liderando el tema y pagamos honorarios aquí y allá, y cobran bien jugoso estos abogados, Cualquier consulta, digo, oiga, ya está corriendo la consulta, pues póngale el cronómetro porque cada hora la cobran de miles de pesos. Entonces, yo estábamos ahí, no, pues está corriendo la consulta, ni me salude, ¿no? Vamos al directo a lo que es, ¿no? Entonces, y ahí andábamos con uno, con otro. Yo lo veía al pastor, y lo voy a hacer así en confianza entre nos, apesadumbrado, afligido. Yo mismo estaba así. Yo sabía que el Señor, si no me decía nada, yo, ¿qué tenía que hacer? Pues nada. Tenía que seguir orando, humillándome ante Dios. Pero un hermano propositivo dijo, no, vamos a encontrar una colecta por fe y vamos a hacer así y asado, y empezó a decir. Y cada uno empezó, ahí en un chat que creamos, empezó a decir, no, pues y uno puso un carro, el otro también, y otro no sé qué, yo vendo un terreno, y así fue, hermanos, es tremendo, ¿verdad? Tremenda la coinonía, ¿verdad? Pero yo decía, no, yo estaba orando, y cuando el Señor a mí no me contesta algo que es apremiante, Señor, ¿qué? Y sí me contestó, pero yo no quería verlo. Estaba tratando con el pastor, ¿verdad? Viendo su fe. Y yo me angustiaba, pero no por buenas razones. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería ser menos de los otros, que estaban ya poniendo hasta su carro y hasta un terrenito que tenían ahí. Y yo estaba ahí, ay, ¿qué hago? Entonces, para quedar bien, y dije, no, yo también. Y pongo esto. Y ahora voy a Copel y me endeudo. No sé qué. Entonces agarré, yo también dije, no, voy a hacer esto y esto. Entonces, y voy a vender algo que tenía yo, dije, no, voy a vender ciertas cosas y voy a completar ahí. ¿Cuánto falta para completar? A ver. Y estamos hablando de millones, porque fue embargada la casa. Entonces se estaba juntando un buen dinero, ¿verdad? Entonces un día nos reunimos con el pastor. Él nos reunió. Y
Y llorando nos dijo, muchas gracias. Pero ¿sabe qué? No hagan nada. Yo ya se había, el hermano que juntaba todo ya se lo había dado a él todo lo que, hasta el carro se los dieron, para ir lo andaba vendiendo ya. Lo andábamos vigilando para que no se escape, ¿verdad? No se crea. Pero el pastor nos juntó y nos dijo, muchas gracias por ustedes han demostrado que son amigos, etcétera, etcétera. Pero fíjense, no, yo voy a confiar en el Señor. Ya me habló el Señor y me dijo que espere en Él. Ya estaba la solución, ¿sí me entiendes? Ya se había juntado el dinero para soltar el embargo. Ya se iba a hacer eso, de hecho. El abogado ya lo iba a hacer, pero paró todo. Dijo, híjole, ¿cómo? Pero fíjense, yo tenía paz. En ese momento, mis hermanos, les aseguro que yo supe que esa era la voluntad de Dios. Yo lo sabía. Y él dijo bien claro, si perdiera mi casa, aunque sea injusto, porque era algo de injusticia, de corrupción, ¿verdad? Dice, yo y mi casa confiaremos en Dios. Así como sea. Y si no tengo casa, Él no me va a desamparar, dijo. Y yo dije, ay, gloria a Dios. Y estamos llorando, felices, la verdad que sí. ¿La situación cuál era? Era la misma, no había cambiado. Se podía resolver, se había juntado el dinero, pero él dijo, no voy a hacer porque el Señor ya me habló. Dijo que no lo haga de esta manera. ¿Usted cree? Ya estaba el dinero. ¿Y el Señor qué hizo? Contestó y obró. Pocos días después, un hermano en la congregación se le presentó y le lo llamó. Vieron que allá siempre al pastor Chuy nomás se quieren, todos consultoría, ¿verdad? ¿Dónde está el pastor Chuy? Yo quiero consultar con él. No, yo también soy pastor, yo quiero... No, que me atienda él, ¿verdad? Como es, así, bueno, así son. Pero ese día este hermano lo buscó al pastor Sergio. Él dijo, no, quiero una consultoría con usted. Bueno, mañana, no sé qué, y se juntaron entre semana. Y les dijo... Fíjese, tengo este problema familiar, bla, 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 bla. Y en todo eso supo el pastor que era un abogado, ese hermanito. Entonces, ya terminando la consulta, muchas gracias, pastor. Hermano, un momento, tengo yo una consulta. Fíjese, yo tengo este tema, este problema. Me han embargado injustamente de esta manera. Lo gané en primera instancia y en segunda instancia me hicieron ahí una cosa oscura y nos hicieron esto. Pero yo confío en el Señor. Habíamos juntado el dinero, pero no, ya optamos por no hacer de esa manera. Y tengo este caso y así. Y él se quedaba, ay, espéreme, ¿sabe qué? Mi esposa es juez. Y algo de este caso, un caso similar me comentó. Déjeme, le voy a hablar. Y en ese momento le habló. Oye, mi amor, que esto y lo otro, y no sé qué, aquí el pastor que me consulta y esto. ¿Cómo se llama? Que Sergio, no sé qué, no sé cuánto. Ese caso lo tengo yo. ¿Qué cree que pasó después? Ese caso se falló a favor del pastor, claro. La casa no se perdió. ¿Cuánto cree que es la estadística, la probabilidad de que eso ocurriera? ¿Cuánto cree? Vivamos por fe, mis hermanos. Mal hubiese hecho el pastor de haber pagado y liberado su casa. Ay, gracias, Señor. Claro, ¿no? Gracias, Señor. Y el Señor, yo te dije que hagas eso. Tú tienes que vivir por fe. No sabes cuánto regocijo hubo. ¿Sabe qué? O sea, cada rato que lo recuerdo digo, ese es el Señor, ¿verdad? La injusticia y toda maldad de los jueces corruptos, los falsos maestros, todos los malos caseros, todos los mala gente y perversa que participó, de nada sirvieron contra el Dios Rafa, nuestro Dios restaurador. Y a todos los que le buscamos humillados y con manos limpias, Él nos responde en el tiempo oportuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el trabajo del Señor? Restaurar nuestra tierra. Dejemos que Él haga su trabajo, que Él haga lo que Él sabe hacer excelsamente. ¿No dijo el Señor mismo, démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios?
Lucas 20:25. Nuestro Señor Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Démosle entonces al Señor nuestro corazón lleno de fe, lleno de confianza. Eso es lo que le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, veamos 2 ejemplos de la Biblia en todo esto. Pero ¿se fijan cómo los ejemplos de la Biblia son también, se pueden volver ejemplos cotidianos? Yo le puedo hablar de 3 o 4 testimonios de los hermanos que conozco aquí, de los míos, y el Señor obra. Pero hay que dejar que Él obre y no intrometernos. 2 ejemplos de la Biblia, 2 ejemplos de la misma época, pero contrarios en su obrar, en su accionar. Uno trabajó tratando de enmendar su vida, su familia, su trabajo, su ministerio mismo, en su propia inteligencia, en su posición de poder que él tenía. Quiso restaurar la paz y el orden de su pueblo con el cual gobernaba. El otro, el segundo, quiso al principio hacer lo mismo que el otro primero. En su propia sabiduría quiso él restaurar su pueblo, pero recapacitó y enmendó el camino, dejó al Señor, a su Dios, trabajar en lo suyo. Y él se concentró en su deber, confiar en Dios. Los 2 ejemplos que mencioné son 2 reyes. Uno, el primero, es Oseas, el rey Oseas, rey de Samaria. Y el segundo es el mismo rey que vivió en la misma época, pero el de Judá, rey Ezequías. 2, ¿se acuerda que después de Salomón se dividió el reino de Israel en 2? ¿Se acuerdan, no? El Israel del norte con las 10 tribus, Judá. Entonces, los descendientes de David se quedaban ¿con quién? Pues se quedaron con el reino de Judá. Y el resto, Jeroboam y después toda una línea de reyes, ellos siguieron siendo reyes en el resto de Israel y se pasó a ser su capital Samaria, y por eso se le dice Samaria a esa zona. Pero veamos el actual de cada uno de estos 2 reyes, Oseas y Ezequías, y las consecuencias que tuvieron en sus vidas y todos los que Dios dispuso bajo su mando, su ministerio. Ambos, como eran reyes, sus ministerios ¿cuáles eran? Sus reinos. El reino de Samaria uno, Oseas, y el reino de Judá, el otro, Ezequías. El primer caso, el rey de Samaria, Oseas. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17:1. En la Dios habla hoy. Dice así: en el año 12 del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Y aquí hay una enseñanza espiritual. Cuidado con eso que soy menos malos que otros. ¿Vieron ese pensamiento que a veces tenemos? Yo soy menos malo que el otro, ¿verdad? Cuidado con creerme un pecador. Sí, somos pecadores, pero más buenos que mi prójimo. Eso es un arma de doble filo. Aquí lo importante, mis hermanos, es que su obrar, el de Oseas, ¿fue para qué? Para lo malo, dice. Él fue reprobado ante los ojos de Dios, ante la vara de medida de Dios. Veamos por qué fue malo su actuar, fue reprobado de Dios. En el versículo 3 dice así, miren por qué él fue malo, reprobado por Dios. Versículo 3, Salmanasar, rey de Asiria, y Asiria era la potencia mundial de esa época. Estamos hablando en 710, 720 antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y este fue hecho su siervo y tributario. Situación
adversa. Problema en la vida de Oseas. ¿Cuántos tenemos problemas? Todos. Versículo 4. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Oseas estaba tratando de restaurar su situación adversa, su problema. ¿Por qué? Por su propia cuenta. ¿Se da cuenta? Confiando ¿en quién? En el rey de Egipto. No cumpliendo lo que él había pactado con el rey de Asiria. Acuérdense, dad al César lo que es del César. Pero él rompió su palabra y anduvo negociando y haciéndole ahí para restaurar toda la situación del pueblo de Samaria. Versículo 5, luego invadió el país, ¿quién? Salmanasar. Invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. ¿Se imagina? 3 años de ataque. Llévelo a su vida, 3 años de problemas constantes, enfermedad constante, llámale lo que sea, ¿verdad? Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria y los estableció en Ajalá y en la región de Arbor, río de Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque, aquí viene la causa, porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto. Si Dios los liberó del mundo, de Egipto, entonces, ¿por qué tratar de resolver mi problema a la manera del mundo, a mi manera, va a resolver mi problema? ¿Se da cuenta? Eso es lo que estamos viendo. Si dependemos de los propios medios nuestros, volvemos. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Qué le hace pensar que ahora que usted es cristiano, debe de resolver sus problemas igual de como lo hacía antes? ¿Sí se da cuenta? Ya no. Cuando usted no conocía a Dios, pues no tenía al Dios de toda gracia. No tenía al restaurador de la tierra. Miren, mis hermanos, la confianza, lo que tenemos que hacer nosotros es un hábito. Es una práctica rutinaria y constante en nuestro diario vivir. Uno confía en lo que normalmente usted pone sus esperanzas en su diario. Si usted pone sus esperanzas en un doctor, no sé, en un banco, o en su negocio, o en su trabajo, o en su hijo, o en su padre, o en su tío, el presidente del municipio, yo qué sé. Entonces no está resolviendo el problema, como no deja a Dios resolver su problema. Ese fue el problema de Oseas. El problema de Oseas no es que tenía al rey del imperio más poderoso atacándole. Ese no era el problema de Oseas. El problema de Oseas era su incredulidad. Y eso lo transmitió al pueblo de Samaria. Porque fíjense cómo sigue ahí el versículo 7, al final dice, pues adoraron a otros dioses. Todo el pueblo se contagió de la incredulidad de Oseas, su rey. Y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. O sea, Dios arroja a las naciones cananitas por su idolatría y su mal vivir, perversa manera de vivir. Y ellos quieren copiar esa manera de vivir para ser bendecidos. ¿Se da cuenta que no cuadra? ¿Qué practicaban los israelitas en sus vidas regularmente? Poner su confianza ¿en quién? En los dioses de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo ahora las Escrituras. En la antigüedad, los ídolos se representaban en los ídolos de madera, de metales preciosos, y los representaban en los que llamaban los Baales, las Aceras, los Moloch. ¿Sí se acuerdan de esos nombres de los dioses de la antigüedad?
Hoy día esos dioses quizás ya no se veneran y ya no se adoren, pero la idolatría de los hombres sigue en sus corazones, en nuestros corazones. Las mismas cosas que esos falsos dioses representaban, como la prosperidad económica, la fertilidad, la sexualidad y todas las cosas que estos dioses Moloch, Acera, Baal representaban, siguen siendo objeto de idolatría en los corazones de las personas. Siguen idolatrándose en los corazones nuestros. Esa confianza en los dioses falsos que el mundo nos ofrece, que nos lleva a una vida que se desvía de la voluntad de Dios, de su poder restaurador, no entra ahora entonces en juego el poder de Dios, porque justamente en vez de acercarnos a Dios, buscar su rostro, estamos alejándonos de Dios y de su poder restaurador. Por eso no es válido eso de que cuando yo voy a ser rico, vieron que la típica, ¿no? Cuando yo sea rico, Señor, ahí sí te serviré, ahí sí ofrendaré, ahí sí yo me dedicaré a tu obra y solo en ti confiaré. No, el dinero no cambia mi confianza del mundo a Dios. ¿Sí se da cuenta? Pero eso sí dicen muchos cristianos. ¿A poco el dinero entonces va a cambiar ahora que confías en el dinero y en los dioses de este mundo? Y cuando tengas mucho de esos dinero o lo que sea, o la fama, ahora sí vas a confiar en Dios. No. El dinero o cualquier cambio de circunstancia en su vida no va a hacer que su confianza pase del mundo o de los dioses del mundo a Dios, al Dios verdadero. No. Mi situación no va a cambiar mi fe. Todo lo contrario. Si tengo más dinero, ¿qué me va a hacer? No me voy a hacer un mejor creyente de Dios, sino voy a ser un mejor creyente de esos dioses falsos. ¿Cuántos conocemos? Yo conozco mucha gente que estaba en el Señor y Dios lo prospera, porque Dios sí cumple. Y cuando lo prospera, desaparece. Ya no se congrega, ya no está en ningún lugar. Yo conozco un montón de casos y me da tristeza que conozca tantos casos. Digo, y le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? Es que yo soy fiel. Ellos me sirvieron y fueron diligentes y esto y lo otro, hicieron todo así, y yo les bendije. Pero si tú sabías que se iban a... ¿Por qué no los frenaste? Porque ahora voy a tratar con ellos. Y dice la palabra que terrible es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Cuántos caímos en la mano de ese Dios vivo? En la disciplina de nuestro Dios. Híjole, dura es la disciplina del Señor, ¿verdad? No hay eso de... ¿Vieron cuando los padres, cuando éramos niños, a mí me daban así, de varazos? Y no me dolía tanto los varazos de mi madre, pues yo estaba, ¡ay! Exageraba. Entonces, como me exageraba mi madre, dice, ¡ay! Quizás le pegué demasiado fuerte. Entonces mi madre, ¡ay, perdón! Hasta perdón me decía. No sé qué, nunca me decía perdón. me medía y me seguía dando. No, mi padre, después llegaba mi padre y dice, no, mejor síguele tú. Ya llegó la ayuda idónea. Mi papá, ahí sí me dolía. Pero la situación que nosotros tengamos más salud o menos salud, más dinero, menos dinero, más poder social y jerárquico en la sociedad o no, más influencia o menos influencia, eso no va a cambiar que yo pase de los dioses falsos ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Jamás, nunca funciona de esa manera. Lucas 16, versículo 10 y 11. Lo voy a leer en la traducción viviente. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, aquí está, en las cosas que Dios nos da de la vida, la salud, el tiempo,
el dinero, la prosperidad material, etcétera. Si no son confiables ahí, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Se da cuenta? Cuando uno confía en el Señor y lo hace en la escasez o en la abundancia, entonces el Señor restaura mi tierra. Regresando al pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 9 ahora. Segunda de Reyes 17, 9, en Dios habla hoy. Dice así: además los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios y construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades. Lo mismo en las torres de vigilancia que en las ciudades fortificadas. También levantaron piedras sagradas y representaciones de Aserá en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Y conforme a las prácticas de las naciones, o sea, los cananitas, que el Señor había desterrado de la presencia de ellos, quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Cuando uno empieza a confiar en sus propias habilidades, en que Él va a poder resolver todo, su conducta se ve reflejada en eso. ¿Sí entiende? Esto es lo que está acá diciendo. Israel se portaba mal porque se había alejado de Dios. Decía, no, yo no necesito a Dios. Yo creo que en los dioses de este mundo, aunque tú los hayas expulsado, hay alguna sabiduría aquí y para que yo pueda hacer un buen negocio, para que yo pueda tener más prosperidad, para que mis hijos tengan un futuro mejor. Y ahí le fueron por esa zona. Pero su conducta reflejó esa idolatría de su corazón. Pero la paciencia y la misericordia de Dios es hasta los cielos, mis hermanos. Él siempre está a nuestro favor. Y dice en el versículo 13, ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran los mandamientos y leyes y de toda la enseñanza que Él les había dado a sus antepasados por medio de sus siervos los profetas. En Samaria, desde Jeroboam, su primer rey, hasta Oseas, fueron como más de 15 reyes, creo que unos 18, 19 reyes. Y fueron como alrededor de 200 años, mis hermanos. ¿200 años se le parece poco tiempo? El Señor los esperó, les mandó profetas, les mandó palabra, tuvo paciencia y misericordia con este pueblo de Samaria. En su idolatría, Él no los destruyó inmediatamente. Él tuvo paciencia. Dice en el versículo 14, pero ellos, el pueblo de Samaria, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios. Y ahí está la clave, mis hermanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta idolatría? ¿Por qué tanto desenfreno y perversión y maldad en sus vidas? Porque no confiaron en el Señor su Dios. Ese es el problema, la incredulidad. No hicieron su parte, los que le tocaba hacer. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Confiar en Dios. Cuando una persona no confía en Dios, no es que queda neutro. Ay, estoy neutro, ni soy bueno ni soy malo. Sino cuando una persona se queda ahí tibio, automáticamente pasa a confiar en otros dioses. La esencia del ser humano es una esencia que tiende a confiar en algo. Así nos creó el Señor. ¿Por qué? La confianza se basa en el amor y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos estableció como seres que podemos recibir amor y dar amor. Y el amor se da en una relación ¿de qué? De confianza. Pero no hay neutralidad. Cuando uno no confía en esa persona que ya le demostró su amor, su capacidad, su misericordia y usted lo rechaza, ¿qué pasa? Te empieza a buscar otras cosas. No hay terreno neutro. Como nos advirtió el Señor mismo, ¿qué dijo? Siempre hay dos amos en nuestras vidas. Siempre hay mínimo dos opciones. Debemos de elegir una opción, servir a una opción.
confiar en una opción, porque no podremos servir las dos opciones. No podremos. Ya está usted advertido doblemente, mis hermanos. Porque la Biblia así lo dice. No puedo yo estar sirviendo a los dioses del mundo y buscando mi restauración de mi vida, que restaurar a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis compañeros, a mis seres queridos. No puedo restaurar mi vida, mi tierra, confiando en las cosas del mundo. No se puede servir a dos amos. Lucas 16:13 para el que anota. Sigamos ahí en Segunda de Reyes capítulo, estamos en el 17. Y fíjense cómo dice, versículo 15. Versículo 15 dice, despreciaron sus leyes, el pueblo de Samaria, el pueblo incrédulo de Samaria, dice, despreciaron sus leyes. O sea, no le dieron, no lo valoraron la palabra de Dios. Y la alianza que había hecho con sus antepasados. Y los mandatos que les había dado. Además, siguieron a dioses sin ningún valor. Con lo que también ellos perdieron su valor. El que sigue dioses sin valor, los dioses de este mundo, ¿qué hace? Hace que nosotros como personas, creadas a imagen y semejanza de Dios, perdamos nuestro valor. Chéquelo. Chequen nuestros jóvenes. Cómo van. El mundo dice, no, tienes que probar sexualmente esto y lo otro. Tienes que pues, transar en los negocios, el que miente mejor. En las empresas muchas veces yo estaba ahí. Tenía que, como yo mentía bien, me iba bien. Yo recuerdo, ahorita me avergüenzo de esas cosas, pero yo conseguía la información a través de la corrupción, de corromper empleados de proveedores y sabía cuánto eran sus costos. Y cuando me sentaba con los directores a negociar, pues como sabía sus costos, los tenía amarrados y los exprimía hasta el fondo. Todo para recibir una caricia de mi jefe, ¿verdad? Diciéndome, bien, bien, perrito. Y yo, guau, ¿verdad? Pues eso era. ¿Cuántas familias dejé sin trabajo por andar transando? Por eso, cuando sigues a dioses sin ningún valor, acá dice la palabra, también ellos perdieron su valor. Pierden su valor como hijos de Dios. E imitaron a las naciones que había a su alrededor, cosa que les había prohibido el Señor. ¿Por qué lo prohibió el Señor? ¿Por qué el Señor dijo que no? Porque íbamos a perder nuestra esencia como hijos, nuestro valor intrínseco que tenemos como hechos a semejanza de Dios. Si confiarías en Dios, esa es la enseñanza para nosotros. Si confiáramos en Dios, ¿desprezaríamos sus leyes? ¿La Biblia, su palabra? A ver, conteste. No, ¿verdad? Si confiáramos realmente en el Señor, menospreciaríamos, no le daríamos el valor que se merece a los mandatos e instrucciones de Dios. Claro que no. Valoraríamos la palabra de Dios como lo que es, la palabra del Dios creador y dueño de todo el universo. La respuesta, claro, es un contundente no. Al contrario, si confiáramos en el Señor, sería nuestra guía, nuestro instructivo de vida. Siempre que, híjole, tengo que hacer así o asado. Ay, vamos a la Biblia. Si sigue a los dioses de este mundo, así como los samaritanos perdieron su valor, como dice la palabra, usted también va a perder su valor como hijo de Dios. Porque para los hijos de Dios, todos los días deben ser nuevas sus misericordias, dice el salmista. Todos los días tenemos oportunidad de ser restaurados por nuestro Padre Celestial. Todos los días podemos experimentar el poder tremendo de restauración del Señor en nuestra tierra, en toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos imitando al mundo que nos rodea, dice la palabra aquí, no agregará valor agregado ninguno a nuestra vida, sino que va a restarle valor a nuestra vida. Porque el verdadero valor de ser hijos de Dios, seres humanos
hechos a imagen y semejanza de Dios siquiera. El verdadero valor es hacer su voluntad y darle la gloria al que se la merece. Pero no vamos a poder hacer su voluntad si seguimos confiando en estos dioses, como Oseas, el rey de Samaria. En él no hubo restauración de su vida. Y ese es el ejemplo del día de hoy. Para el rey Oseas, todo fue perdido. Todo. Su vida, su familia, su reinado. Todo. Su pueblo mismo fue conquistado y esclavizado y deportado lejos de la tierra. Muchos sufrieron y fueron destruidas sus vidas por falta de fe, falta de confianza. Versículo 23, ahí en Segunda de Reyes. Finalmente el Señor apartó de su presencia a Israel, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Y así los de Israel fueron llevados cautivos a Siria, donde están hasta el día de hoy. ¿Quién quiere terminar de esa manera? Pues nadie queremos. Por eso el Señor nos los advierte. Pero miren, segundo caso, el caso del rey Ezequías de Judá. Segunda de Reyes 18 ahora, denle la vuelta ahí a la hoja, 18 versículo 1. Dios habla hoy, seguimos en eso. Miren cómo dice la palabra de Dios. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces, ¿cuántos años? 25 años de edad. Era un jovenazo. A ver, mujeres que no se están casadas, ¿cuántos quieren un jovenazo como este de Dios? Amén, un rey así. No. Estamos hablando de un hombre temeroso de Dios. Dice que reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías, ahí viene, los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de Aserá y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Neustán. ¿Se acuerdan la serpiente que con eso pudo salvarse? Muchos se salvaron viéndola, que era una representación de lo que Cristo, una sombra de lo que Cristo haría, ¿no? De morir clavado en un madero, y nomás viendo, creyéndole al que habla, al profeta de Dios, pues iban a ser salvos. Pero ¿qué hicieron ellos? Agarraron esa serpiente de bronce y ¿qué hicieron? La veneraron. Oh, serpiente Neustán, tú que salvaste a nuestros antepasados. Y ahí va un rosario, y ahí va el segundo. Versículo 5. Ezequías puso su confianza, ahí está la diferencia, ¿se dan cuenta? Ahí está la clave. Ezequías puso su confianza ¿en quién? En el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. ¿Cuántos quieren que así se hablen de que Dios hable así de él? Híjole, qué tremendo, ¿no? Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor, escuche bien, ¿por qué le favorecía? Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Aquí está la clave, ¿eh? Dios no está peleado a que nos vaya bien económicamente, pero sabe que eso puede ser un arma de doble filo, porque nuestra confianza se puede empezar a desviar a los dioses falsos. Pero miren, ¿cómo lo bendijo? En todo le hacía tener éxito a Ezequías. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él, porque él confiaba ¿en quién? En Dios. Además derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. El contraste es total comparado con el rey Oseas. La diferencia es que Ezequías, ¿qué hacía? Era un gran estadista. Tenía la sabiduría de Salomón. No, ¿qué era? Confiaba en Dios. Y el otro no confiaba en Dios. Esa es la gran diferencia.
Yo sé que si les pregunto uno por uno, ¿usted quiere pues, ser bendecido, prosperado en todo el sentido de la palabra en esta vida? Y todos van a decir amén. Yo voy a decir amén. Pero la manera del Señor es esta, mis hermanos, confiar en el Señor. Y al vivir por fe, buscamos toda respuesta a nuestras circunstancias adversas, problemas de toda calaña que ahí se nos presentan. ¿En dónde buscamos la respuesta y la restauración? En el Señor, porque yo confío en el Señor. Fíjense, pequeño, antes de terminar, Ezequías, como su padre David, no fue perfecto. No siempre estuvo confiando en el Señor. Y el mismo pasaje lo refleja. Versículo 13, si me acompaña el versículo 13, dice que en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Estamos hablando de 8 años después que cayó Samaria. Samaria cayó 8 años antes, Oseas y toda Samaria. Entonces, ahora venía otro rey. Antes era Salmanasar, ahora venía Sennacherib, pero otro rey de Asiria. Ahora venía, ¿en qué? El mismo problema. ¿De quién? De Oseas. Entonces, versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis, en el que decía: he cometido un error, retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongas. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Mucho dinero. ¿Sí me entiende? Así que Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. ¿Ese oro era de Ezequías? Era del templo del Señor. Es como las ofrendas. Las ofrendas no son mías, no son de los hermanos que las administran, son del Señor. Son para la obra de Dios. No es para, ay, me voy a relajar con esto. Hay que tener mucho cuidado. Y Ezequías, en su desesperación para resolver el problema y restaurar la paz en su reino, buscó la solución él mismo. En aquella misma ocasión, dice en el versículo 16, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y los marcos que él mismo había cubierto de oro y se las dio ¿a quién? Al rey de Asiria. A veces pensamos que si negociamos con el mundo nos vamos a quitar el problema. ¿Cuántos pensamos así a veces? A veces pensamos así, es verdad. Lo hacemos y muy seguido a veces. Pero no es cierto, nos muestra la palabra. Todo lo que yo ceda al mundo, el mundo vendrá por más. Todo lo que yo deje al mundo entrar un pedacito, el mundo va a meterse más. Si usted, digamos que abre la puerta un poquito a un ladrón así, lo voy a abrir poquito por seguridad. No, el ladrón ¿qué va a hacer? Se va a meter todo, ¿verdad? Si usted le abre un poquito, el ladrón va a aprovechar la oportunidad y se va a meter todo a su casa para robarle. El diablo que gobierna este mundo, cuando le haya extraído todo lo que usted piensa que es de valor, no, él no va a decir, ay, pobrecito, ya le quité todo. Ya lo dejé sin esposa, los hijos lo odian, sin trabajo, está arruinado, es drogadicto, pues qué bien, ya lo arruiné todo. Y pobrecito, ya tuvo mucho. Ahora voy a tener misericordia de él y le voy a ayudar. ¿Usted piensa que el diablo es así? Claro que no, el diablo va a ir por más. El diablo va a ir por todo. Primera de Pedro 5:8, en Dios habla hoy, dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué significa devorar? Pues comerse vivo todo. Destruir nuestra tierra, toda. Nuestra familia, nuestro ministerio. Es una guerra total para el diablo. El problema es que muchos cristianos no piensan que ni siquiera están en una guerra. Vamos a evangelizar al diablo, dice algún cristiano. Yo digo, me quedé de onda. Si lo ha visto en YouTube, ya me quedé. Diablo es una guerra total. El enemigo, el enemigo, el diablo es el autor intelectual de Hitler, de Stalin, de los peores dictadores que la humanidad ha sacado, mis hermanos. Ellos no tuvieron piedad.
¿Usted piensa que el diablo va a tener piedad de usted y de su familia? ¿Cómo actúa un jefe de la mafia o de un cartel? Aquí estamos acostumbrados más a carteles, ¿verdad? Sin piedad, sin compasión. Porque ellos mismos dicen, cuando yo muestro un poco de piedad y compasión, van a ver debilidad en mí. Entonces ellos aplican a rajatabla eso. El diablo es su jefe, ¿no? No es diablo porque es bueno y compasivo. Él no parará, hasta devorar todo nuestro ser, completamente nuestras vidas y nuestra tierra. Como todo animal depredador, va a buscar directo la yugular, porque el diablo vino a robarnos nuestra restauración con el Señor. Vino a matar nuestra alma, haciéndola un alma incrédula que desconfía de Dios. Y vino a destruir todo el proceso de restauración que el Señor inició en nuestra vida. Eso vino el diablo. ¿Va a querer hacer negocios con este mundo? Piénselo, el diablo gobierna este mundo. A ver cómo le trata el mundo, ¿no? Vamos a probar, vamos a darle una probadita. A mí no me va a tratar como al rey Oseas. Yo soy más bueno que él. ¿Se acuerdan cuando dice, cuando uno piensa que es mejor que el otro? No. Ese es el gran error de muchos cristianos. Juegan con el mundo, juegan con fuego. Transan con el mundo para salir de una situación apremiante. Como la hermanita que tuvo sufrió ese divorcio y toda la demanda de esto. Entonces, no, voy a salir de esta manera. Ahorita el Señor no tiene tiempo para mí. Como lo tengo que resolver rápido, yo voy a hacerlo mejor que el Señor. Así que yo voy a hacerle así y así y asado. Ahí viene el agiotista, el prestamista, a quitarme todo, hasta los muebles, como dicen, ¿no? Ay, no, en vez de orar, que no hay tiempo para orar. Hay que llamar a mi primo que hace pesas y que es boxeador, para que se ponga enfrente. Pero así somos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hacemos esto? Jeremías 17:7, ya para terminar. La Reina Valera actualizada. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía, porque sí vamos a tener sequías, mis hermanos, no se inquietará ni dejará de dar fruto. No dejaré de servir porque, tengo un problema. No puedo servir. Tengo esto, se me presentó una sequía en mi casa y no sé cuánto, y estoy bien afanado. No, es una roca inamovible. Bendito el hombre, dice el Señor, que confía en mí y cuya confianza está en mí. Volvamos para cerrar a 2 Reyes 18. Veremos cómo trató el mundo al rey Ezequías cuando negoció con él, entregándole todo el oro y la plata que había en el templo de Dios. Versículo 17. Miren cómo el mundo nos trataría. Versículo 17. Después que le entregó todo el oro y la plata del templo el rey Ezequías, ¿qué hizo el rey de Asiria? Después envió al rey Ezequías un alto oficial, un funcionario de su confianza, y a otro alto oficial al frente de un poderoso ejército. Y estos fueron de Laquis a Jerusalén. ¿Para qué? Para atacarla. Así es el mundo, mis hermanos. No tiene piedad, no tiene misericordia. Cuando usted le cede un poquito, ya de ahí se agarra. ¿Quién es más inteligente, yo o el diablo? Pues el diablo. No más que yo puedo ser más sabio porque cuando yo confío en el Señor. ¿Sí me entiende? Yo no soy más inteligente que el diablo. ¿Cómo dice el viejo dicho? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Si a nosotros dice la Biblia que respetemos las canas porque tienen más experiencia que nosotros. ¿Cómo nosotros decimos el diablo que está hace miles de años, ¿verdad? Molestando a toda la gente y nos conoce de pe a pa a todos. ¿Cómo? No, yo puedo contra él. No, mis hermanos.
El diablo va a venir por todo, por sus hijos, por sus padres, por todo, no va a dar truega en nada, nada. Entonces el oficial de pie, miren, y hasta se va a burlar. No se dejen engañar por Ezequías, dice. Él no puede salvarlos de mi mano. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice, el Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria. ¿Qué dice? No le hagan caso. El rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él y que se rindan. Y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y de viñedos, para hacer pan y vino. Pura fiesta, ¿verdad? Emborracharse y todos felices. Un país de aceite de oliva y de miel. Entonces podrán vivir bien y no morirán. ¿Vieron? El mundo no va a venir. Miren, si transas conmigo, te va a ir en feria. No, el mundo te va a decir, te va a ir bien, este es el camino, acórtale por acá. No confíes en tu Dios. No, ¿dónde está tu Dios cuando lo necesitas? Eso va a decir el mundo. Recuérdenlo. No le hagan caso a Ezequías, dice aquí la palabra, porque los engaña al decir que el Señor los va a librar. Cualquier semejanza con nuestras experiencias personales no es pura coincidencia, mis hermanos. Como todo novio malintencionado, antes de casarse, le bajan a la novia ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. Pero luego de casados, el novio malintencionado vuelve a la triste realidad, ¿verdad? Y la involucra a su nueva mujer a esa triste realidad que él vive. El que era un sapo seguirá siendo un sapo cuando después de que se case. La circunstancia cambió y ahora va a ser un gran príncipe azul. No, por más que lo bese va a ser un sapo. ¿Sí me entiende? Versículo 33. No, vamos más abajo. Dice en el versículo 35. La pregunta que les dice esta gente de Asiria al pueblo para hacerlos tentar y confundir y dejar de confiar en Dios. ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? Y es algo que nosotros a veces tenemos que estar ahí conscientes de esta pregunta. Volvamos al capítulo siguiente, versículo 19, versículo 1. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Ahora sí se arrepintió. Cuando el rey Ezequías oyó esto, ¿qué hizo? Se rasgó sus vestiduras, que significa arrepentimiento. Se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y dijo, versículo 3, hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se queda sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios, hablándole a Isaías, haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente. Y ojalá lo castigue por las cosas que Dios mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías que el Señor le dio? En el versículo 6 dice, el Señor dice, no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obliga a volver a su país y allí lo haré morir asesinado. Siempre el Señor tiene una respuesta para los que le buscan confiando en Él. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuánto y cómo hemos esperado esa respuesta del Señor a nuestros problemas, a nuestras circunstancias? Acuérdese de esto, de este tema. Versículo 20, al final de todo, dice, Isaías mandó a decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Cuántos quieren escuchar lo mismo que Ezequías? Yo he escuchado tu oración que me hiciste. Es la misma promesa para nosotros, mis hermanos.
usted puede recibir hoy mismo esa misma promesa que el rey Ezequías. Acuérdese, el Señor no hace acepción de personas, nos ama a todos por igual. Así que esa promesa que le dio a un Ezequías que había vendido todo el oro y se lo había dado del templo, a él hubo misericordia cuando él se acercó a Dios con manos limpias, arrepentidas, y oró y se humilló y se arrodilló y lo perdonó y le mostró su rostro el Señor, su misericordia. Dice el Señor, versículo 32, acerca del rey de Asiria, dice el Señor: no entrarán en Jerusalén, no le disparará ni una flecha, no la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor, porque él, por el mismo camino por donde vino, se volverá. No entrará en esta ciudad. Recuerde, mis hermanos, estaba el ejército más poderoso del mundo a las puertas de las murallas de Jerusalén. No es que estaban lejos, estaban ahí con todo su armamento para entrar ahí. Y el Señor le dice: no van a tocarte ni un pelo, ni una flecha van a disparar. ¿Cómo va a pensar usted? Ahí tiene a 20 cobradores de Electra enfrente de su casa. No uno es tremendo. ¿Vieron? Que son bien tremendos esos, ¿eh? Yo no sé, un cristiano que trabaje para ellos, ¿cómo trabaja? Imagínense 30 cobradores de Electra y con los de Copel también juntos, 40. Se juntaron enfrente de su casa y tocando la puerta de usted. ¡Pah! ¡Ábranos! Nos debe 10,000 pesos que pasaron a ser 100,000. ¡Ábranos! Y el Señor le dice: no. Iba a decir, no les cobraron un peso. No, paguen. Si paguen, o sea, por el mismo camino por donde se volverá, no entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré por consideración de mi siervo David y a mí mismo. Aquella misma noche el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. Imagínense, todos muertos, casi 200,000 soldados en la mañana siguiente. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó ¿a dónde? A su país, a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en su templo a Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron, ¿y qué hicieron? Lo asesinaron y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esaradón. El mundo es así, viven engañando y siendo engañados, matando y traicionando. Mas nosotros, como hijos de Dios, tenemos valor. Valor en que somos hijos de Dios y confiamos en el Dios viviente, el que responde como le respondió al rey Ezequías. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Señor, gracias te damos porque tus promesas son verdad. Tu fidelidad es del comienzo hasta el fin, mi Dios. Y en esa confianza, Señor, nosotros vivimos. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado que tú eres el que obra y restaura nuestras vidas. No somos nosotros, mas sin embargo nosotros debemos de hacer lo nuestro, que es confiar en ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado algo en que confiar, una obra hecha en amor, que es morir por nuestros pecados y justificarnos y hacernos parte de la familia real, parte de la familia del único Dios vivo y verdadero. Gracias te damos por este privilegio. Y ahora queremos vivir como hijos valorados por ti, mi Dios, al cual tú respondes de día y de noche y siempre obras a nuestro favor. En el nombre de Jesús, ayuda a nuestra incredulidad y fortalécenos en este caminar, en nuestra fe en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Él lo merece y Él es digno de toda confianza. Bendito eres, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.